Buenas tardes, bienvenidos docentes de las ciencias naturales que nos acompañan en este importante evento que ha sido planificado y organizado especialmente para ustedes, con el propósito de acercarnos en la distancia, compartir experiencias educativas en ambas vías y mantener ese contacto entre el Departamento de Ciencias Naturales y sus egresados. En esta tarde contaremos con la participación de la doctora Roxana Bulnes Arévalo, con el tema Prácticas de Laboratorios Activas, docente conocida por la mayoría de ustedes, y el día de hoy compartiré su hoja de vida para conocer la trayectoria de la doctora. Ella es doctora en Ciencias Químicas y Farmacia, es magíster en Educación de las Ciencias Naturales con orientación en la enseñanza de la química. Tiene 6 años de experiencia como analista ambiental en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes CESCO-CERN, en la jefatura del Departamento de Plaguicidas y Metales Pesados. También tiene 5 años de experiencia como analista ambiental de la Dirección de Evaluación Ambiental de CACERNA, como jefe del Departamento de Licencias Ambientales. Es consultora ambiental y actualmente es docente del área de Química en la Facultad de Ciencias de la Salud en UNITEC. También es docente del área de Química en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También es la encargada del segmento Química para Todos del programa Vamos a Descubrir de la Universidad Pedagógica. Después de leer la trayectoria y la experiencia laboral de la doctora Bulnes, quiero dar algunas instrucciones para el espacio de preguntas y respuestas. Las interrogantes o comentarios que deseen realizar una vez concluida la participación de la doctora, estas deben ser enviadas al chat para luego leer y dar respuesta a cada una de ellas. Ahora, con el permiso de ustedes, daremos el paso a la presentación de la doctora Bulnes. Doctora, el tiempo es suyo. Buenas tardes, un placer, gracias, diputado Manuel. Al inicio, ¿verdad?, la distancia, pero y tendremos la oportunidad y la gratitud de presentar una experiencia de práctica de laboratorio activa, para lo cual he traído pues algo que he estado trabajando en los últimos 2 años. Y fíjense que sinceramente creo yo siempre he pensado, aunque ahorita me niego, siempre he pensado que todo en la vida es para algo. Hace 2 años que me asignó trabajar en virtualizar un curso de química general y un curso de química orgánica. Y entonces, la temática, pero no virtualicé los laboratorios. Obviamente, esta problemática que vivido este año no puedo adaptarnos a esta realidad, pero con muy buenos resultados. Yo creo que he estado muy satisfecha de los resultados del aprendizaje logrado, de la enseñanza lograda en este tipo de actividades. Voy a compartir ya para que por favor me ayuden y me digan si se está visualizando. ¿Sí lo pueden ver? Ahora vemos la presentación. Rosana, muchísimas gracias. Hay bastante ruido ambiente. Gracias, muy amable. Gracias por avisarme. Ahí está la presentación. Voy a minimizar esto. Fíjense que cuando yo leí, que yo misma puse el nombre, creo, práctica de laboratorio activa, bueno, ahí ya ni lo puse, me dio así como que me puse a pensar de que si la práctica de laboratorio no es activa, no es práctica de laboratorio. Yo siempre menciono algo y a veces a mis estudiantes los aburro porque les comento los mismos chistes a todos. Pero es que una vez leí que decía que si una clase de ciencia no tenía laboratorio, no era clase de ciencia. Y que esto era como cuando un pianista aprende piano pero no tiene piano. Nosotros no podemos pensar en el área de ciencia, sea biología, química, salud, física,
si no tenemos una práctica de laboratorio y si esta no es activa. Pero me ha pasado de que tal vez, no necesariamente porque estemos en la presencialidad, vamos a obtener la disposición o la entrega del estudiante. El estudiante a veces se queda ahí rezagado en los grupos, 2 trabajan, 1 no hace nada, y así estamos, ¿no?, en la presencialidad. Y entonces dije yo, ¿cómo voy a adaptar esa problemática que tengo de participación grupal a un espacio donde a veces ni siquiera encienden la cámara? Ha sido a veces difícil, a veces cuesta arriba, pero ha funcionado y ya les voy a comentar cómo. Ahora, mencionarles así de manera muy rápida que la extracción de limoneno de cáscaras de cítricos no es nada del otro mundo, es una práctica muy, muy básica, pero que yo la tengo en mi propuesta de trabajo, principalmente para lo que es la clase de química orgánica, porque en el laboratorio se acabó el alqueno. Y entonces empecé a buscar qué otro sustituto podía obtener. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace más o menos 3 años empezaron a restringir la venta de productos químicos a nivel mundial, por lo de la elaboración de bombas y no sé qué. Y entonces ni siquiera los centros universitarios obtienen reactivos tan fácilmente. Y el alqueno fue uno de los que se terminó y no lo obteníamos. Entonces empecé a buscar y encontré que gracias a la extracción por medio de una destilación, obtenía entonces yo el beneficio de un cítrico para mi práctica de identificación de insaturaciones en alquenos. Así que no quiero que piensen que voy a dar una clase de extracción o de destilación hoy, porque yo sé que ustedes lo saben, pero esto es lo que yo quiero que lleguemos al final, obtener nuestra esencia y que miremos todas las bondades que puede llegar a tener una esencia en un alimento, y que tenemos miles de plantas y miles de cosas que podemos utilizar en casa y hacer que el alumno activamente lo haga también en su casa y se sienta partícipe. Y eso es lo que les mencionaba. Cuando adapté los laboratorios presenciales a la parte virtual, el estudiante se siente activo porque yo lo mando a que vaya a la cocina a buscar, a que vaya a sacar de su alacena arroz, a que me escriba la fórmula química con la harina en la mesa. Y me dicen, no puedo, sí puedes. Y al final me hacen bellezas increíbles y me las mandan. La evidencia es que me las mandan automáticamente al grupo de WhatsApp que tengo armado con ellos. Y así me doy cuenta que realmente están trabajando y que se están esforzando. Pero bueno, esa es una de las tantas experiencias que yo he tenido. Y en el caso de cítricos, ellos se divierten. Entonces hoy es como hacerlo divertido. Pero igual vamos a trabajar. Decirle, bueno, que el limoneno, que es el extracto o la esencia que vamos a obtener hoy por maceración, tiene la propiedad también, aparte de todas las propiedades que vamos a ver a nivel industrial, a nivel alimenticio, que tiene la propiedad de que puede desviar la luz polarizada por la presencia de carbonos quirales o asimétricos, ¿verdad? En su estructura, vean que es una imagen especular. Cuando mirábamos química orgánica y miramos un poco de isomería y tipos de isomería óptica, vemos estas moléculas, ¿verdad? Y vemos los rectus y los simister, y vemos el levógiro, el dextrógiro, y esa molécula tiene esa característica, o sea que podríamos trabajarla también a nivel de un laboratorio de física y hacer incidir en un polarímetro la luz polarizada y ver la desviación de la luz polarizada para poder evaluar eso, no solamente desde el punto de vista químico. Y ya vamos a ver que también podríamos aplicar este laboratorio al área de la biología. Entonces tenemos esta molécula que es un monoterpeno y bueno, está formado por isoprenos, ya lo vamos a mencionar. Creo que sí se mira. Los terpenos son de la familia de los lípidos, y cuando mirábamos lípidos en el área de química orgánica, de bioquímica, recordar un poco, porque esto nos va a servir después para la práctica, que hay 2 grupos, ¿verdad? Y recordemos que unos sirven para hacer jabones por saponificación y otros no. Y bueno, los terpenos, en el caso de lo que es el limoneno que vamos a extraer hoy, es un lípido insaponificable que está formado por isoprenos y no tiene ácido graso, por eso no me sirve para los procesos de saponificación con bases fuertes. Y ese isopreno que lo conforma es la unidad más pequeña, por decirlo así, es un monoterpeno conformando el terpeno que en este caso es el limoneno. ¿Dónde abundan? Lo vamos a encontrar en vegetales, en su mayoría en pigmentos, en aceites. Hoy vamos a obtener
aceites, aromas esenciales y vitaminas, porque recordemos que las vitaminas entran dentro de los grupos de los lípidos. Aquí tenemos la estructura del isopreno, ahí están las insaturaciones, entonces tenemos una gran clasificación de estas familias a las cuales pertenece el extracto o el limoneno que vamos a obtener hoy. Se clasifican en función de eso. El limoneno lo podemos encontrar acá dentro de lo que son los monoterpenos, que están conformados por 2 unidades de isopreno, son como 10 átomos de carbono, y tenemos también que podemos encontrar monoterpenos en menta, en semillas del café, en geraniol, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, está la flor del geranio, así que podríamos también tratar este tipo de plantas y sacar los aceites esenciales, que es lo que al final queremos obtener. Y bueno, la clasificación sigue, ¿no? Los diterpenos, aquí me interesó mucho la vitamina A, pero en realidad hay muchos compuestos que están dentro de los diterpenos. Aquí está la composición química, ¿verdad? Aquí está su fórmula, etcétera, vitaminas, los diterpenos, están los precursores del colesterol, y entonces aquí podemos hablar tanto de una presentación y una práctica activa de extracción de limoneno, porque podríamos hablar, por ejemplo, de todo lo que es el ciclopentano perhidrofenantreno en la base de los esteranos, y podemos hablar de lo que hace el colesterol en el cuerpo, y nos podemos ampliar increíblemente en una práctica de laboratorio, que hoy voy a ir un poco rápido para poder explicar y avanzar en todo lo que es la práctica en sí, que obviamente es a nivel de taller. Ahí están los tetraterpenos, xantófilas, carotenos, licopenos. Pedirles a los jóvenes que busquen en su refrigeradora algo que tenga xantófilas, algo que ellos crean que tengan carotenos. Ahí podemos ver que los podemos encontrar en el tejido graso, en el hígado, licopenos, por ejemplo, en los tomates, y ellos se sienten partícipes y empiezan a buscar la estructura del licopeno que está ahí, por qué tiene color, por qué en los alquenos también se encuentran en frutas en maduración, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos las xantófilas, que son las que aportan los colores amarillos a este tipo de alimentos. Y entonces, haciendo esta pequeña introducción de lo que es los terpenos, de lo que se compone el limoneno, ahora voy a tratar, déjenme ver, voy a compartir lo que ya es la práctica de laboratorio activa. Díganme por favor si la están viendo. Sí, ¿verdad? ¿Alguien si me puede confirmar si estamos viendo Perfecto, gracias, muy amable, perfecto. Y entonces, muchas gracias. Entonces, volvemos a la estructura del limoneno, decíamos es un monoterpeno, este es el centro quiral, por eso presenta isomería óptica. Y bueno, no necesariamente porque presenta un centro quiral va a presentar desviación de la luz polarizada, pero ya vimos que sí tiene 2 moléculas especulares, hay 2 moléculas especulares, la R y la S. Ya vamos a ver que una de ellas tiene olor a algo, la otra tiene olor a otra cosa. El limoneno entonces pertenece a estos grupos de compuestos, ya hablé de esto, no me voy a detener en estas diapositivas, pero vean todo lo que podríamos hacer a nivel de química orgánica para explicar un tema a nivel de laboratorio activo. De nuevo, las propiedades, se dice que trata el reflujo, es ansiolítico, antidepresivo. Recuerden que el limoneno a base de cítricos, de terpenos, extraído de la cáscara del cítrico, tiende también a regular los pHs a nivel gástrico, ayuda entonces a los niveles también de ansiedad, hoy vamos a hablar de eso, y ayuda también a través del sistema nervioso central a ser un antidepresivo de excelencia. Aquí está la propiedad de levogiro-dextrógiro. Interesante, por ejemplo, voy a ampliar, el rectus, el limoneno rectus, es el que tiene olor a cítrico fresco y es de color naranja. El sinister es el limoneno olor penetrante apinado, huele más a pino, con unas notas a limón. Y entonces ahí podemos empezar a ver características diferentes de 2 isómeros de un solo extracto. Y podemos medir desviación y toda la parte de isomería óptica. Algo importante, los procesos de extracción del limoneno, en realidad para hacer extracción de esencias se utiliza técnicas muy sofisticadas. Esta es una de las más comunes, el arrastre por vapor, y yo creo que todos los que han visto la película del perfume o que han leído el libro
Recordarán cómo por medio de una extracción y un destilado se obtenía la esencia, ¿no? En este caso de las mujeres, pero nosotros hacemos un montaje de este tipo en el laboratorio y hacemos por arrastre de vapor la extracción de la esencia lo más puro posible. Obviamente lleva procesos de purificación posterior y obtenemos la esencia. Ahora, ¿cuánta esencia obtenemos a partir de cierta cantidad de material? Muy poca. Entonces las esencias son caras. La esencia de aceite de rosas, por ejemplo, las esencias cuando las venden en frascos para problemas de ansiedad son bastante, son costosas porque no es tan, el porcentaje no es tan bueno en cuanto a eficiencia del proceso de destilación, pero este solo es uno de los métodos. Ahora, nosotros vamos a usar un método todavía más básico y es el proceso de maceración. A todos los que están acá y que les agradezco mucho que estén acá, que hayan venido, si consiguieron los materiales que yo les pedí, que les pedía naranjas o limones o naranja agria o mandarina, pruébelo con lo que usted tenga. Por favor, mientras yo voy hablando, vayan pelando la naranja, vayan quitando la concha de limón y si tienen de las dos cosas, no las combinen porque eso me va a ayudar mucho a que ustedes tengan preparado la cáscara. Y ojo, si la tienen, traten de no manipularla mucho porque la esencia del aceite está en la cáscara. Y todos hemos percibido cuando tocamos a veces un limón o una naranja y la presionamos, que nuestra mano queda grasosa, aceitosa y huele muy rico. Ese es el aceite esencial que nosotros vamos a obtener hoy, que no va a estar purificado, pero que sí nos va a servir para los efectos de la práctica. Y también lo pueden cortar porque es necesario que el tamaño de partículas sea pequeño y que, hay mayor área de contacto. Y lo pueden poner en agua, en un recipiente, yo les pedí todos estos materiales, o en alcohol. En alcohol el problema es que el alcohol tiene un olor y lo encapsula, ¿no? Pero anula un poco el olor rico del limón, pero dura más, porque recordemos que los alcoholes son preservantes. En el agua obviamente no va a durar mucho, pero lo que queremos solamente es hacer un macerado para ocuparlo y utilizarlo un poco más adelante. Y otra cosa es, dejen un buen trozo de cáscara sin macerar. Déjenlo solamente cortado, preferiblemente de estas naranjas que tienen una concha gruesa, que usted sabe que tiene aceite porque con solo manipularla le deja el aceite en la mano. Y aquí hablamos de todo esto. Otra cosa importante e interesante del limoneno es inflamable a temperatura superior a 48 grados. Ya se han hecho pruebas de que la cáscara del limoneno, con solo presionarla en la llama, puede generar chispas. ¿Por qué? Porque es inflamable, es un hidrocarburo, volvemos a lo mismo, es un compuesto orgánico y tiene esta capacidad y característica. Solubilidad muy baja porque volvemos a lo mismo, es un aceite, no tiene características polares. Su densidad ahí está, son datos que se pueden reconocer en la literatura y vean que también es importante mantenerlo, si ya lo tenemos macerado y lo queremos almacenar, porque vamos a ver para qué sirve, hay que manejarlo en recipientes de color ámbar o de color oscuro que no estén directamente expuestos al sol porque tiene la característica de ser un antioxidante y obviamente con la luz solar va a acelerar el proceso oxidativo y se puede degradar. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Y ayer mencionaba la licenciada Mayra. Lo que a mí me ha funcionado es tener mi repositorio. Esto es tener sus prácticas de laboratorio activas como un repositorio en su computador, en su clase, ¿no? Y lo que a mí me ha funcionado es manejar protocolos de práctica donde hago estaciones de trabajo. Lo bueno de la presencialidad es que el estudiante en grupos avanza en cada estación según tiempos, o sea, se ponen tiempos y va a la estación 1, 2, 3, 4, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio y abarca todo el laboratorio. Como acá yo no los puedo agrupar, aunque sí se puede, por las plataformas se puede hacer grupos, pero es más complicado, yo los pongo a trabajar individualmente y si hay algo que hacer en equipo, los agrupo, los monitoreo mediante las plataformas y estoy evaluando lo que están haciendo. Pero casi siempre ellos trabajan en grupos una vez que ha terminado el laboratorio. Lo primero que yo hago cuando hago esta evaluación, esta práctica de laboratorio es un pretest.
para saber qué ellos traen de conocimientos previos con respecto a el tema, que obviamente es formativo, no es sumativo, y que yo quisiera que ustedes me dijeran, bueno, no pueden porque son muchos, pero si ya trabajaron con Kahoot, que es una de las herramientas que ayer también miraba en los repositorios de la licenciada Mayra, excelente. Kahoot es una herramienta que me dirán a mí, bueno, es más para educación básica, es más para niños. No, el nivel de la pregunta, el nivel de la complejidad de lo que usted quiera conseguir en un pretest o en un posttest por medio de Kahoot es válido. Ahora, yo sí lo recomiendo para pretest, no para hacer una evaluación, porque es difícil controlar, primero, y segundo, la gente entra con nombres hasta de Robert Rabbit, y uno después no sabe quién es Robert Rabbit ahí, ¿no? Y por más que uno le dice, los hipótesis así son. Entonces, yo quisiera que pudiéramos, por favor, si pueden, unas 3 personas, compartir conmigo. Voy a compartir en el chat, si les parece. Déjenme, por favor, solo busco el pin. Perdón, quiero compartir con ustedes algo más, de manera muy rápida. Lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla de Kahoot? Disculpen que te pregunto, tengo que saber porque si no, no hago nada. Ese es mi repositorio de Kahoot. Y entonces hay cosas que son válidas. Obviamente lo podría mejorar, a veces no tengo tiempo, pero cada práctica yo lo dejo así. A veces no lo uso, a veces uso otras plataformas de evaluación de pretest, pero hoy quisiera que por favor ustedes, una vez que deje de compartir y, bueno, lo voy a meter en un solo, aunque no importa que ustedes vean las preguntas, ustedes puedan ver que el alumno aquí se siente partícipe y yo les digo, vamos a jugar, y ellos se encantan, ¿no? Igual nuestros estudiantes son jóvenes y no sé, creo que igual nosotros, si nos ponen a jugar, nos emocionamos también. Entonces, el nivel de la pregunta, el nivel del objetivo que quiero lograr con cada pregunta es lo que debe de cambiar en el Kahoot. Si quiero utilizar otra plataforma de evaluación, perfecto, disculpen que está un poco lento, pero entonces yo solamente, los que no lo han jugado, les doy el pin, que voy a tratar de cerrar el audio, porque va a salir el audio. Déjenme ver si abre. Esta es la problemática que tenemos. Vamos a ver. Que estamos teniendo en casa, ¿no? Que estamos supercargados de cosas. Parece que no quiere abrir. Vamos a ver. Yo como que tengo problemas con pretest, ¿verdad? La vez pasada no me abrió. Ahí está. Cosas que pasan, ¿no? Igual con los chicos hay que ser realistas, a ellos también a cada rato se les cae el internet. ¡Ojo! A mí me estresa el sonido, y entonces ahí tenemos el pin, y usted se mete a su aplicación en Google, Kahoot, con este nombre, que ahora está ya con cualquier cosa, ¿verdad? Y metemos el número del pin y empezamos a jugar. Si alguien me pudiera hacer el favor de entrar, porque así puedo darle start para que vean cómo vamos evaluando el pretest de manera rápida. Voy a ir más rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Alguien que pueda gracias, les agradezco muchísimo. Con una persona que haya o 2 está suficiente. Heisenberg, imagínense. Heisenberg. Aplacemos a Heisenberg. No, bien, te ponen unos nombres y yo, no se pongan así que los quiero evaluar. Les agradezco mucho. Ya están dos personas que van a competir en Limoneno. Tal vez no lo voy a cortar para que ustedes vean lo que está pasando, pero el quiz usted lo hace como usted quiere. Entonces usted pone ahí, por ejemplo, usos del limoneno, un pretest para saber si el chico sabe si el limoneno es diluyente, saborizante, desengrasante, etcétera. Podemos modificar el tiempo para que no se tarde tanto. Y una vez que que todos los integrantes del grupo contestan, que por favor si pueden contestar se los agradeceré, puedo saltar a la siguiente pregunta. Y me da, lo que les gusta a los jóvenes es competir para ver quién gana. Entonces, si no lo habían jugado, me pareció una herramienta interesante de presentar en una práctica de laboratorio. Yo lo hago y me funciona. Todas son correctas, perfecto. Y me voy y entonces me dice quién ganó. Y entonces ahí están todos los que gracias a Dios están participando. Heisenberg va ganando. Y así me voy, ¿no? Por todas las preguntas, y no me voy a detener tanto en eso, pero entonces ahí la temperatura de ebullición es 48 grados Celsius. Ya lo mencioné en la presentación, ya lo deberían de más o menos saber.
Pero voy a cerrarlo para no detenerme. Pero lo que les quería decir es que los jóvenes se emocionan porque aparte que compiten al final del podio, ¿no? De los 3 primeros lugares, y se sabe quién ganó, quién no ganó, aunque es de tipo formativo, no sumativo, volvemos a comentar. Entonces es muy fácil porque el joven solo mete Kahoot, pone el pin que les dimos al inicio y entonces arranca el Kahoot y ya he hecho el pretest y sé que ellos saben y ellos se dan cuenta también de qué hay que mejorar, ¿no? Que no sé y en qué voy a enfocarme en la práctica del laboratorio. Vuelvo a compartir, perdón, me voy a tener así de brincando. Voy. Por favor, si voy muy rápido me dicen, si necesitan que me detenga me dicen, por favor. La extracción de limoneno y cáscara de cítrico. ¿Qué me ha funcionado a mí? Esto. Describir objetivos. Quiero comprobar experimentalmente si estoy haciendo aislamiento del aceite de limón de cáscara de cítricos, realizando experimentos sencillos en casa y maceración en alcohol o en agua. Ahí me faltó en agua. Y me gusta mucho describir qué va a hacer cada persona, porque a veces se los pego, cuando estoy en la presencialidad, se los hago en hojas como de PPT, de presentación PowerPoint, y los pego en estaciones de trabajo en mesas, y ellos saben que van a hacer la estación virtual, donde conocen los efectos de los aceites esenciales en el estado de ánimo de las personas y su efecto en el sistema nervioso central. En la estación 2 van a trabajar en una discusión acerca de propiedades de los terpenos y propiedades ópticas. En la sección 3 van a realizar pequeños experimentos con cáscara de cítricos demostrando las propiedades del disolvente y ahí falta las propiedades adhesivas. Y por último vamos a fabricar un desengrasante casero. Entonces, poniendo las estaciones bien descritas, ellos no se pierden y van moviéndose de estación en estación. Y ojo, en la metodología de cómo hacer cada estación es lo que varía en el proceso y lo que hace activo el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la estación número 1, yo los pongo a hacer una lectura, hay una computadora en el laboratorio, yo pues pongo mi computador o simplemente me pongo con ellos, aquí compartiendo, que es lo que voy a hacer hoy, a hacer la lectura con ellos, porque lo que quiero es que ellos, como objetivo, reconozcan los efectos relajantes por exposición al limoneno en ciertas personas. Y me voy a detener solo 2 minutos en esto. En el área de salud es muy duro, porque si ustedes tienen parientes médicos o son algunos médicos y que están estudiando con docentes, se darán cuenta que en el área de medicina es complicado porque a veces la medicina no deja de utilizar farmacología como única fuente de tratamiento patológico. Yo soy farmacéutico y yo sé que cuando uno llega donde un médico y le dice, fíjese que vamos a trabajar con una esencia para el control de la ansiedad, el médico posiblemente no me atienda, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Algunos son más abiertos que otros, pero les voy a contar que hace 2 años en la Facultad de Medicina me invitaron a participar en una clase y porque yo padezco mucho de migrañas, y me invitaron porque la clase se llama Medicina Alternativa en la Facultad de Medicina. Y me encantó porque yo dije, qué bueno que haya apertura, ¿no? Y la clase se trataba de esto, de esencias para el control de ansiedad, que yo digo, si no exageramos en la dosis no nos va a hacer nada mal. Trataba de masaje y trataba de yoga. Y yoga no hice, pero bueno. Pero la esencia para el manejo de los procesos de estrés. Díganme, por favor, ¿quién no tiene estrés hoy por hoy? El que me diga que no tiene estrés, por favor, yo le quiero dar un aplauso. Todo es estresante, el estar encerrado es estresante, hay gente que le molesta más que a otros. La vida diaria, el trabajo, la carga, todo, hay un proceso de estrés. Y entonces ayer nos decía la licenciada Mayra, disculpe que la menciono tanto, pero es que me encanta cómo da las clases. Nos decía, hay que liberarnos de esto. Y ella decía, hay que dejar un día la computadora. Yo no puedo hacer eso, pero lo voy a intentar. Pero sí me estoy tomando mis tecitos, como decía ella. Y entonces, vean que el estudiante va a realizar la lectura y el análisis del documento y va a contestar esto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las esencias en el control de la ansiedad? Y lo estamos viendo desde un punto de vista médico, no porque sean médicos, sino por conocimiento. Y están viendo cómo se evalúa el efecto que provoca un aroma en nuestras emociones. ¿Cómo evaluar la emoción que me genera una esencia? Difícil, ¿cierto? Y enumere 2 efectos producidos por la inhalación de aceites
esenciales de limón. Y entonces vengo yo y les pego esto para que se sientan ahí como, miren, remueve el chicle. ¿A quién no se le ha pegado un chicle en el pelo? Desinfectante, ayuda a que el cuero no se agriete, limpia la plata, es bueno para problemas de infecciones a nivel de garganta o inflamación, o lo que ayuda a problemas de uno que habla tanto, yo que hablo mucho, me sirve mucho esto para controlar hongos, para males respiratorios. No es un tratamiento total. Si alguien está muy grave, no le voy a decir, no, sí, póngase a oler limón. No, o sea, simplemente es un tratamiento alternativo que me evita tal vez sobrepasarme en el tratamiento farmacológico. Exfoliante, pulidor de muebles, tablas de cortar, bocadillos de dulce. Ojo, tablas de cortar, una cosa tan loca, ¿eh? Yo uso limón para limpiar la tabla de cortar, porque pienso que si uso un desinfectante más tóxico químico, obviamente después voy a utilizar la tabla y por más que la haya limpiado, digo, puede que me esté contaminando. Bocadillo dulce, ¿por qué? Porque el limón y la esencia se está utilizando como saborizante, aromatizante natural. Entonces, en vez de ver en los confites y en los refrescos, saborizante natural de limón, no sé qué, número no sé qué, 5, veo que posiblemente no lo usen, limoneno, ¿no? Limón, aceite de limón. Y como plato principal y otras cosas. Entonces, quiero ver si se puede. Vamos a ver si puedo entrar. Sí. Voy a entrar al link que yo pego y que no es un link muy largo para que el joven no se me aburra. A veces lo que pongo también son casos clínicos básicos. Por ejemplo, en la práctica de laboratorio de normas de seguridad de equipo práctico de laboratorio pongo el caso clínico de una joven estudiante que se quema con un mechero y pongo el tipo de quemada y pongo todo esto que está pasando. ¿Por qué? No porque quiero que él me diagnostique la quemadura y me diga de qué grado es, qué bueno que lo sepa, sino porque lo que estoy viendo ahí es qué pude haber hecho para evitar la quemadura. Entonces, pongo lecturas, pongo enlaces, pongo simuladores y enlazo todo en la práctica del laboratorio a esto. La práctica del laboratorio en esta estación 1 es un poco así, ¿no? Como live, estoy sentada, estoy leyendo y empiezo a leer todos los beneficios que tiene los aceites esenciales a nivel de, miren, receptores, neurotransmisores, sistema nervioso central, por ahí está sistema nervioso periférico, autónomo. Me dice, por ejemplo, que las esencias está evidenciado que el aroma y el proceso de percibir el olor está asociado a la disminución de frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, conductancia de la piel, frecuencia de parpadeo. Y entonces no es tan loco que pensemos que una esencia me puede ayudar a controlar el estrés. Yo por lo menos lo voy a empezar a probar más. Y fíjense que también me empieza a hablar del aceite esencial y por acá me habla de la lavanda, que todos sabemos que tiene un beneficio como ansiolítico y que se utiliza muchísimo en bebés, por ejemplo, para calmarlos, pero que hay que tener cuidado con los excesos porque tampoco, porque sea natural, no tiene efectos secundarios. Y me habla por acá también del limoneno, que es lo que nosotros queremos. Y entonces después, cuando ellos leen todo esto, y lo leo con ellos, me voy a la plataforma donde estoy con ellos y empiezo a decirles, cuéntenme qué les pareció, qué les gustó, de qué se trataba, ustedes han hecho esto, lo van a implementar, cuál era el componente químico del cítrico, cuál era el componente químico de la lavanda, a nivel de qué. Y entonces los jóvenes empiezan a contestar esas 3 preguntas que estaban arriba. Y por acá me habla, miren por ejemplo, de que en condiciones de estrés inducido en rata, el limoneno reduce tanto el nivel de serotonina que está asociado a tantas emociones en hipotálamo y amígdala como en el de, perdón, ¿qué es esto? No sé qué es. Me están llegando unas solicitudes de anotación que lo voy a cerrar, no sé qué es. Como el corticosterona en sangre. Ojo, inducen a la rata
a procesos de estrés. Eso lo hice en mi carrera, cuando estaba estudiando farmacia. Teníamos un laboratorio de ratas controlado, nosotros las manejábamos, que fue yo de ratoncito, voy a decir. Y entonces tenemos la capacidad de hacer estas pruebas. Vamos a ver si puedo volver a donde estaba, si no voy a tener que dejar de compartir. Ahí está. Y entonces, vean cómo una estación número 1 ya puede ser contestada por el estudiante, porque ya sabe, ya aprendió, y aunque esté sentado en su casa, yo siento que aprendió. Al final yo les pregunto, lo voy evaluando, les digo qué les pareció, enséñenme qué fue lo que a usted más le interesó, y así ellos van contestando. Voy a ir en las 2 estaciones primero, de esta forma, para avanzar a la estación número 3, donde vamos a trabajar. La estación número 3, la 2, perdón, es una discusión general de la primera presentación que yo hice y habla sobre la información general incluida en la práctica de laboratorio activa para discutir los conceptos generales de lo que es el limoneno con una lluvia de ideas. Hacemos una lluvia de ideas y llenamos un cuadro en Excel que yo les proporciono porque yo quiero que ellos, miren, enumeren los conceptos principales acerca de la familia de los terpenoides y sus efectos de acuerdo con la actividad óptica. Y acá está la tabla que yo les propongo, que es un isopreno, que es un terpeno, que es la actividad óptica, y ellos ya pueden contestar esto con pocos minutos de haber empezado la práctica del laboratorio. A mí esto me funciona. Ahora yo les digo, búsquense la estructura, vean cómo es la desviación de la actividad óptica del limoneno, vean cuántos grados desvía a la derecha, a la izquierda, el levógiro de Stroh. Les digo todo eso. Recapitulo un poco lo que estaba hablando en la estación 2, es una discusión general con lluvia de ideas que hacemos con los estudiantes de la primera presentación que yo les di y hablamos un poco de lo que van a hacer en la estación con respecto al llenado de un cuadro que yo les proporciono, que acá les digo que busquen la estructura para hacer y presentar en su informe de laboratorio, que vean cuántos grados desvía el levógiro y el dextrógiro de las moléculas de los isómeros ópticos y que hagan ya enunciados o que escriban los usos de los terpenos en salud, que ya vieron algunos, y que investiguen uso de terpenos en la industria. Y el joven lo hace. Ahora, acá en esta estación yo también los pongo a jugar un poco y vean que todo eso está en los documentos que yo les mandé. Y acá podemos hacer 2 cosas. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad?, el escritorio de dibujo de estructuras químicas. Y yo acá lo que les pido, gracias, es que, bueno, primero que ellos jueguen lo que quieran, ¿no? Ellos pueden hacer todas las estructuras, 4 estructuritas pequeñas que están acá, identificar los grupos funcionales, pero la verdad es que a mí lo que me interesa ahorita es que ellos hagan la estructura del limoneno y que hagan la estructura del isopreno y que se vayan así trabajando y que vayan identificando, por ejemplo, el tipo de enlace. Por ejemplo, acá hay enlaces que van hacia adelante. Por ahí está el enlace que va atrás de la molécula, porque recordemos que no son planas. Y entonces podemos hacer por aquí toda la estructura del limoneno o de la estructura del compuesto químico que estemos analizando. Y podemos hacer, no sé dónde está el doble, por acá está el doble enlace. Podemos hacer por aquí, hay un metil, si no me equivoco. Y podemos hacer comparación de la molécula y ver dónde están los grupos funcionales, qué significa esto, cuáles son los radicales. Y podemos repasar todo lo que hemos visto en química orgánica en clase. Aquí está el heterocentro, ahí está el carbono quiral y también podemos poner todas las moléculas, elementos y todo lo que yo quiero, puedo agregar, por ejemplo, lo que yo quiero en la estructura. Este simulador que me sirve mucho porque es muy fácil, es muy práctico, tal vez es muy básico, pero al final lo que quiero es hacer algo práctico, rápido con ellos y que les quede como evidencia también, porque ellos toman screen de pantalla de que están haciendo la molécula y la están identificando de lo que es el limoneno o del isopreno o de la molécula que ellos tienen. Y esa es la estación 2, rápidamente. Ojo, con ellos yo me estoy más tiempo, claro, los espero, les veo en el WhatsApp lo que están haciendo, los agrupo y me voy a ver en cada grupo qué dudas tienen. Porque el laboratorio de este tipo de prácticas dura 2 horas y media, pero hoy no tengo 2 horas y media, por eso voy así un poco más rápido, pero también entendiendo que acá lo que queremos es cubrir qué es lo que se hace de manera general y explotarlo después, revisarlo, mejorarlo, compartirme todo lo que ustedes están haciendo, por favor, y mejorar mis prácticas de laboratorio. Y ahora sí,
yo quiero que trabajemos. Y entonces acá yo les pediría que trabajemos en la estación 3, donde voy a identificar propiedades del extracto de limoneno como adherencia y dilución de látex. El limoneno, como es un compuesto orgánico y no es polar, tiene afinidad por el látex que está en el globo. Y entonces los jóvenes empiezan a jugar, porque yo les digo, infla el globo, bueno, y cuando es en presencial es peor, porque entonces solo empiezo a escuchar todos los globos reventándose. Puede hacerlo en parejas, puede hacerlo individual. Inflen un globo, si lo tienen, porque yo pedí los materiales, por favor. Y lo que van a hacer es que con la pieza de cáscara que dejaron aparte del macerado, van a tratar de presionar, la cáscara y que se vea que el zumo, como dice uno, que es el aceite, caiga en el globo, sin tocarlo, simplemente acercándolo a un globo que esté bien inflado. Ojo, hay gente que me dice no tengo globos. Bueno, hágalo un guante, también funciona. No quiero hablar más de cosas de látex que hay, ¿verdad? Pero en un guante funciona, lo hemos hecho y funciona. Infle un guante, amárrelo muy bien y trate de pasarle la cáscara de limón para que el zumo caiga. También se puede hacer con el líquido, pero es más bonito cuando ellos ven que sin tocarlo el látex se explota. ¿Y qué es el objetivo de esta estación? Miren, ni siquiera es ver por qué se rompe, no, es hablar de vulcanización en la fabricación de látex y por qué a muchas personas el globo no se les rompe. ¿Por qué? Porque hay un proceso de vulcanización, no todos los globos están hechos de la misma forma. El vulcanizado es un proceso que ayuda a que el látex sea más resistente y por eso habrán guantes más resistentes. Hay guantes para productos químicos, hay guantes para odontología, hay guantes para solamente la parte de cirugía que deberán de ser muy, muy buenos en cuanto a resistencia y no tan permeables, pienso yo. Y el joven empieza a identificar que sí se le reventó el globo, pero no saben por qué. Y entonces también hacen que la concha toque exprimiendo el líquido en el globo directamente y también se les explota. Y entonces se quedan preguntando por qué. Listo, todavía falta. Ahora, ¿qué más puedo hacer con la concha? Puedo agarrar 2 pedacitos de Durapax, que también les pedía en los materiales previos, cortar piezas pequeñas como cuadritos de dado o cuadritos yo digo como cuadritos de queso para que me entiendan, un cuadrito de queso. Y lo frotamos, esto sí lo frotamos con la concha del limón, los dos lados, los pegamos y los dejamos un ratito así unidos y después evidenciamos que las 2 piezas están relativamente pegadas. ¿Por qué? Porque el limoneno tiene también la capacidad de adherencia. No es una UHU, tampoco vamos a pegar un mueble, ¿verdad?, con limoneno, pero obviamente es el principio activo base para muchas gomas naturales que posiblemente a nivel industrial les van a potencializar el efecto de adhesión, agregándole tal vez a otra cosa, pero que no sea tan dañina. Entonces, son cosas que al final nos ayudan a evidenciar que no necesitamos tanto producto químico ni descargar tanto producto químico si podemos hacer cosas más naturales a nivel de laboratorio. Recordemos que nosotros estamos generando mucho desecho y a veces no sabemos ni cómo manejarlo. Entonces, al final, el joven se asusta porque se pega, se asusta porque el globo se revienta y empiezan a reventar globos felices, ¿no? Y me enseñan el globo inflado y me mandan videos de cómo se le reventó y felices por WhatsApp. Ahora, ¿qué es la vulcanización del látex y por qué el limoneno explota los globos? Entonces, como no sabemos contestar esto todavía, con ellos yo hago esto. ¿Por qué la piel de naranja explotó globos sin tocarlos? Y me voy a la página. Ojo, las páginas pueden mejorarse. Yo porque a veces no tengo tiempo no las mejoro porque si ustedes se fijan no son tampoco fuentes bibliográficas de gran nivel científico, pero obviamente han de haber y se pueden mejorar y poner mejores enlaces que los que yo tengo. Y entonces acá les empieza a decir que no es magia, que usted coge un pedazo de cáscara y la acerca a un globo y este explota. ¿Por qué? Y aquí le empieza a explicar químicamente o científicamente por qué al entrar en contacto el limoneno, que es el que debe de ser nuestro
principal objetivo el día de hoy, en contacto con la goma, la disuelve porque tienen afinidad, son disolventes orgánicos y entre ellos se disuelven. No son afines a agua, son afines a solventes orgánicos. Y entonces, dependiendo de qué está hecha la goma, vamos a poder explotar más fácilmente unos que otros. Y también que me explica así fácilmente por qué la vulcanización hace que algunos globos no se exploten. Y entonces el hecho de que en la vulcanización, que es un proceso industrial, calienten el látex de algunas gomas para combinarlo con azufre, y los átomos de azufre, dice, forman puentes con algunos de los átomos de carbono y forman un enlace covalente relativamente más fuerte, reforzando estas cadenas y no haciendo que se disuelvan fácilmente al contacto con el limoneno. Entonces, el joven aprende qué es el limoneno, aprende para qué se utiliza, aprende que tiene un poder de dilución por un proceso orgánico lógico de disolución de solventes afines, no polares, aprende el proceso de vulcanización en plásticos y empieza a ver que la química tiene aplicabilidad en todo. Y tenemos química en la casa. Aquí directamente con una naranja, con un limón, con naranja agria, sale súper bien. Y como también es inflamable, se puede hacer con un chispero, eso yo no lo quiero hacer porque no se quemen en la casa, ¿verdad? Pero se puede solamente exprimir la cáscara en una llama y la llama hace chispas por el proceso de que tiene la característica que tiene de ser inflamable. Y aquí hay otro link que me hace enviarme a una lectura un poco más completa. Entonces, vean cómo ya llevo 3 estaciones, tal vez muy rápidamente habladas, pero yo sé que ustedes con tiempo, bueno, si les funciona, si lo ven factible, va a ser aplicable a lo que estamos haciendo. No quise poner una práctica que fuera de mucho simulador, pero la verdad, tengo varias y son también muy funcionales, pero tampoco podemos poner solo simuladores en todas las estaciones porque ellos deben de hacer. Ayer decían, aprendemos por vista, por auditivo y por kinestésico. Una vez llegaron unas personas a evaluar a mis estudiantes al aula y les hacían esta prueba, ¿no? ¿Cómo aprende usted? Y me dio mucha risa porque de los 20 estudiantes que yo tenía, 2 eran auditivos. Entonces dije yo, o sea que yo hablo para 2. La gente, yo hablo mucho, entonces yo digo, pucha, hablo para 2 personas solamente y no están aprendiendo. Casi todos tenemos las 3, ¿no? O tenemos 2. Mucha gente hace resúmenes. Mucha gente, fíjense que a mí me funciona mucho, y disculpe que me salga del tema, pensar, imaginarme lo que me están explicando. Eso me ayuda mucho porque cuando yo vuelvo a querer aprender, recordar esta cosa, esta información, la tengo en la imagen y me funciona. No sé por qué, ¿verdad? Simplemente autismo seguramente, pero aquí también espero que hayan hecho el globo, por favor, y disculpen que voy rápido. Pero es fantástico. La actividad de la estación 4, vamos a preparar un desengrasante natural a base de 3 solventes diferentes. Yo con ellos hago aromatizantes, desengrasantes, el gel famoso para el COVID, tantas cosas que se pueden hacer con un limoneno. Es increíble. Hoy solo quise poner la elaboración del desengrasante a base solo de compuestos que usted puede tener en su casa. Y entonces yo les pedía bicarbonato, agua y la base de limón. Si tienen el extracto de limón, por favor, mírenlo. Debe de tener un color verdoso, amarillo, naranja a veces. El olor es sumamente agradable y entonces perfectamente podríamos hacer un aromatizante que no va a durar mucho tampoco, pero que sirve, y dejar de comprar tanta cosa en el mercado y en el comercio. Hoy podemos hacer, a partir de un terpeno de limoneno, contenido en ese aceite esencial, este experimento con los chicos. ¿Cómo funciona el limoneno en la vida diaria? Ya dijimos tantas cosas, pero nosotros perfectamente podemos hacer esto y usarlo y comprobar que funciona. Me voy a ir al enlace y vean que mis enlaces son bien básicos. Un WikiWow,
¿Cómo hacer un desengrasante natural? Y entonces empiezo a hablar con los jóvenes y les digo, miren, hacer productos de limpieza en el hogar tiene muchas ventajas, limpiadores caseros que permiten tener un control absoluto sobre los ingredientes, no tengo de residuos tóxicos, no utilizo ingredientes que puedan al final ser muy fuertes y causarme alguna afectación, me pueden producir alguna irritación, son desagradables, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces evito todo esto, aparte que me resulta ser económico, barato, funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las redes sociales están llenas ahora de información. No le echan bicarbonato a todo porque creo que no se puede, pero bicarbonato lo están utilizando como locos. Después vamos a ver qué efectos secundarios tenía. Pero vean qué fácil, porque bueno, aparte que está el videito, esta página me habla de cómo hacer un desengrasante natural. Con el ingrediente que se ha comprado, ya lo extraje por maceración. Tiene impurezas, pero no importa, no lo voy a usar para comérmelo, no lo voy a usar en industria alimenticia, no lo voy a usar en confitería, no lo voy a usar para perfume, no lo voy a usar para consumirlo. Es más para usarlo a nivel de casa. Y entonces fácilmente con el extracto que ustedes hicieron, le pueden poner agua tibia, le agregan bicarbonato de sodio, aproximadamente las cantidades, porque si se fijan aquí piden 2 tazas de agua tibia, pero porque tienen 20 gotas de aceite esencial comprado. Entonces nosotros más o menos aproximadamente ponemos una parte de agua por 2 partes de aceite. Y ponemos una cucharada de sodio. Lo mezclamos y lo ponemos en una botella, y los jóvenes lo hacen, porque yo les pido los materiales y les pido que me manden la foto. Y ponen una botella que sea de color oscuro, porque recordemos que se degrada o se oxida por efecto de la luz. Y podemos usar el zumo de limón, dice, en vez del aceite esencial. Nosotros estamos utilizando la esencia extraída, macerada del zumo de limón. Y podemos perfectamente, aquí hay un montón de recetas para hacer un montón de cosas, pero yo me quedo con ellos a nivel del desengrasante y a veces hemos hecho el aromatizante. Y después lo que les digo que hagan es que en un plato pongan unas gotitas de aceite, rocíen con lo que han preparado y vean si se emulsiona, si se combina, porque si no se combina es porque hay 2 mezclas y hay un líquido todavía, una grasa y este limón que no es que no se han mezclado, ¿no?, con el agua. Y sí funciona, sí tiene un poder desengrasante, se está utilizando para limpiar mesones, por ejemplo, en las cocinas, para limpiar, por ejemplo, la estufa, aparte que huele bien, es barato, es económico, y entonces vemos cómo hay un poder desengrasante en el cítrico, en el limón extraído por una simple maceración con ellos mismos. Ahora, al final, y vean, ya terminé. Discusión, hacemos una pequeña discusión, debe de haber una conclusión como grupo, debe de haber un cierre de laboratorio. Podemos hacer un póster, yo no lo quise incluir porque ya era demasiado, pero podemos hacer tantas cosas para evidenciar aprendizaje y los chicos me dicen sí aprendimos. Y lo veo porque realmente estoy viendo que trabajan, que es activo, que leen, que los hago leer, que los hago analizar, que llenan un cuadrito, porque eso casi todo lo hacemos en la práctica, que pueden hacer algo en la cocina, que van a la cena y tienen el bicarbonato y se dan cuenta que la química está en la casa realmente. Solo para terminar, solo quiero compartir con ustedes, déjenme ver, esta página que con gusto se las comparto porque es pública, la manzana de Newton, posiblemente ya la conocen. Yo trabajo mucho solo para ampliar un poco lo que estoy usando como recursos, porque no tiene nada que ver con la práctica de Limoneno. Esta tabla la uso y utilizo otras tablas periódicas activas, interactivas de la red, pero esta es buenísima. ¿Por qué? Porque la manzana de Newton, aparte que me habla de la tabla periódica y toda la historia y todo esto, me trae esta tabla periódica de la Sociedad de Química, la Royal Sociedad de Química, no sé ni cómo traducirlo, pero cuando ustedes la abren, vean que esta fantástica tabla periódica, porque a mí me gusta mucho la tabla periódica, cuando usted le da el clic, usted dice, bueno, me da información del elemento, perfecto, me da
todos los usos, todas las propiedades, densidad, toda la información del elemento químico, pero me da, por ejemplo, yo les pido usos, aplicaciones, efectos a la salud, rol biológico, abundancia natural. Aquí está la historia, aquí hay información atómica, pero vean qué interesante, isótopos, vean qué interesante. Aquí hay podcast, ayer hablaban de esto. Puedo enlazarme a un podcast y escuchar información del carbono. Puedo, y esto lo hago con los jóvenes, ver un video, y aquí están enlazados los videos que me hablan de todas las propiedades del carbono. Entonces, recursos hay muchos, como decían ayer. Lo que nos hace falta, creo yo, es tiempo para usar el más adecuado, o tal vez para usar el mejor. Por lo menos, yo no creo que haya un recurso mejor o malo o bueno. Yo creo que hay el recurso que a usted le funciona. Eso lo decían ayer y estoy muy, muy de acuerdo. Esta práctica a mí me funciona, posiblemente a otra persona no. Pero la idea era traerles mi propuesta muy básica, que ustedes la mejoren, que ustedes la amplíen, que mejoren los links, que mejoren los videos y que vean que sí se puede hacer prácticas de laboratorio activas desde la casa, con cosas de la casa en la vida. Hablaba también de los isoprenos en el área de biología. Se puede hablar de biología, se puede hablar de física desde la parte de la luz y la desviación de la luz, y obviamente la parte de la química. No sé si hay alguna consulta o pregunta. Yo creo que aquí terminaría y les agradezco mucho por la atención. Gracias, doctora, por tan interesante exposición y todo lo demostrado el día de hoy, resaltando la importancia que tienen los laboratorios activos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Tengo unos comentarios y voy a leerlos. Dice una gran docente, la doctora Roxana Bulnes: mis respetos, un placer aprender de la mano de ella, desde La Ceiba, el CUED. Tengo otro comentario también. Saludos a la doctora Roxana, de parte de Carla Zavala. Otro comentario: excelente taller. Hasta el momento no tengo preguntas, solo comentarios. Gracias por compartir su experiencia. De Edwin Ariel Sánchez: excelente taller, un gran aprendizaje. Compartan las grabaciones. Vamos a ver si hay algún otro comentario. No veo preguntas, solo comentarios muy buenos dirigidos a la doctora. Le agradezco. Ya vi quién fue Heisenberg y ganó, dice. No, les agradezco. Saludar a todos. Ceiba, siempre lo recuerdo. Un juez, que trabajaba en juez también. Muy buenos viajes. Por aquí tengo otro: excelente, felicitaciones por todo lo programado durante este día. Ha sido de mucho apoyo y nos ayuda a reorganizar nuestro trabajo. Son comentarios. Excelente taller, me gustaría que nos compartiera el laboratorio expuesto, es muy interactivo. ¿Es posible, doctora? Sí, todos los recursos se van a compartir a la orden, ¿verdad? Gracias a Dios, como les dije, todas las prácticas las he adaptado a esto, y entonces tengo prácticas de casi todo lo que es química general y mecánica montadas y a la orden, lo que quieran. Creo que están bueno, obviamente van a haber enlaces para que ustedes puedan escribirnos y nosotros hacemos los reenvíos, ¿verdad? Pero sí se va a hacer un repositorio, entiendo, de la información. A la orden, mándenme lo que ustedes tengan para mejorar. Otro comentario: felicidades, licenciada, su taller, usted siempre muy dinámica. De Luis Javier Espinal: excelente, doctora, muy dinámica la forma de compartir con nosotros su experiencia. De Fanny Gabriela: gracias. Excelente ponencia de la doctora Bulnes, saludos. Vamos a finalizar. Solo me queda agradecer la participación
de ustedes en este segundo encuentro de egresados y agradecer a la doctora Bulnes por su excelente demostración. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, licenciado. Nos vemos. Los esperamos en breves minutos a nuestra última charla, por favor. Es la doctora de México, ¿verdad? La doctora Diana Rodríguez. Diana Rodríguez, sí.